Todo el ambiente que se percibía en el salón era totalmente diferente a lo que fue en abril, y la razón de eso era debido a la revelación del sistema S. La actitud de cada uno de mis compañeros había cambiado completamente, en especial por los que no tenían cierto control en sus actitudes en clase. De por sí, se veían más nerviosos y preocupados, y tenían varias razones para estarlo. La gran mayoría de ellos había gastado todos sus puntos y esperaban alegremente su nuevo saldo que llegaría este mes de mayo. Obviamente, su reacción al escuchar que nadie recibiría ni un solo punto fue bastante patética. Si no fuera porque me cuesta expresarme, probablemente me habría reído en ese instante. Lo que pude notar mientras Chavasira Sensei explicaba los detalles del sistema S era su molestia, aunque no lo mostraba en su rostro, era evidente que se contenía para no gritarnos. Aún así, no pudo evitar que se le escaparan algunos comentarios burlescos dirigidos a varios de nosotros. Lo peor vino después, cuando Chavasira Sensei terminó de explicar y salió del salón. En ese momento, todos empezaron a gritar sus opiniones sobre el sistema. Los que más se quejaban eran aquellos que tenían 0 puntos en sus celulares, maldiciendo el mecanismo de la escuela. Otros protestaban sobre el supuesto maltrato recibido al ser colocados en la clase D, pero Chavasira Sensei lo había dejado muy claro, éramos considerados la peor clase entre las 4. Y, para rematar, al no haber conseguido ni un solo punto de clase en el primer mes, nos convertimos en los primeros estudiantes en llegar oficialmente a 0. Esas palabras fueron especialmente impactantes para los académicos del salón. Noté cómo Horikita frunció el ceño, claramente molesta con toda la situación. Algo peculiar ocurrió cuando Hirata intentó, sin ningún éxito, animar al salón. Varios se molestaron con él, especialmente el trío de idiotas. Incluso Yukimura estuvo a punto de enfrentarse directamente con él, de no ser por la intervención de Kushida, que logró evitar una pelea. Y no fue el único momento tenso. Koenji empezó a jactarse abiertamente del resultado del primer mes, asegurando que incluso si fuera expulsado, su valor era tan grande que la escuela le rogaría que regresara. Obviamente, sus palabras irritaron a todo el mundo, especialmente al trío de idiotas, con Sud intentando lanzarse sobre él, pero siendo contenido por sus 2 supuestos amigos. Con ese ambiente tan pesado, lo único que quería era volver a mi dormitorio a descansar. Era obvio que ese pesimismo duraría varios días, y hasta para mí se había vuelto incómodo permanecer allí sentada. Sin embargo, fui llamado a la oficina de profesores, lo cual me resultó muy extraño, ya que no había hecho nada para atraer la atención de maestros o estudiantes. Cuando escuché mi nombre por los altavoces, Horikita me miró con curiosidad, como esperando una explicación. No tenía nada que decirle, así que simplemente abandoné el salón en silencio. Casi podía sentir su ceño fruncido al ignorarla de esa manera. No tardé en llegar a la oficina de profesores, donde me sorprendió ver a Gohan. También estaba allí Yoshinomiya Sensei, que se mostraba excesivamente amigable con él. Quise preguntarle por qué estaba allí, pero Gohan aprovechó mi llegada para apartarse de la maestra y salir rápidamente del salón. Siendo Yoshinomiya Sensei alguien amigable y pegajosa que la mayoría de los estudiantes, me imagino que para alguien como él era difícil tratar con ella. No pasó mucho para que Chavasira Sensei llegara y me indicara que la acompañara a la sala de orientación. Me pidió que esperara mientras me llevaba a un cuarto cerrado junto a la cocina. Iba a preguntarle la razón de eso, pero antes de que dijera algo, simplemente cerró la puerta y me dejó fuera. No sabía qué diablos estaba intentando hacer, pero por el momento decidí obedecer. Poco después escuché la puerta de la sala de orientación abrirse. Apenas comenzaron a hablar, supe que se trataba de Horikita. Parecía disgustada por haber sido ubicada en la clase D, y la respuesta de Chavasira Sensei fue tan fría como directa. Horikita tenía un concepto demasiado elevado de sí misma. Ella intentó defenderse, alegando que había resuelto casi todos los problemas del examen de ingreso, no había cometido errores en la entrevista y estaba segura de que no merecía estar en la clase D. Con calma, Chavasira Sensei le explicó que había quedado en tercer lugar y que su entrevista tampoco tuvo fallas, y aún así había sido asignada a la clase D. Antes de que Horikita pudiera continuar, la profesora mencionó el caso de Gohan, quien, aun siendo el mejor estudiante con una puntuación perfecta en el examen de ingreso, había sido colocado en la clase C. Ese comentario dejó la sala en silencio y derribó cualquier argumento que vinculara exclusivamente el rendimiento académico y colocación de los estudiantes en una determinada clase. La profesora añadió que una autoevaluación exagerada era inútil.
Incluso alguien con gran inteligencia no tenía garantizado un lugar en las clases superiores. La escuela buscaba formar no solo buenos estudiantes, sino buenas personas. Estudiantes como Sud, por ejemplo, tenían otros talentos. También mencionó que algunos preferían estar en las clases inferiores para evitar la presión constante de las superiores. A estas alturas, cualquier reclamo de Horikita era inútil. Pidió que revisaran su caso, pero solo obtuvo negativas. Chabashira Sensei afirmó que su colocación era correcta y que, aunque hablara con la administración, obtendría exactamente la misma respuesta. Su única opción, por ahora, era el ascenso a clase A mediante el sistema S. Justo cuando creí que la conversación había terminado, Chabashira Sensei mencionó que alguien, o sea yo, estaba escuchando desde la cocina. No entendí por qué lo reveló, pero al escuchar mi nombre y su amenaza de expulsión, no tuve más remedio que salir y enfrentar a ambas. Suspirando, entré en la sala de orientación. Horikita se sorprendió al verme y me preguntó si había escuchado todo lo que hablaron. Intenté mentirle diciéndole que las paredes eran demasiado gruesas para poder oírlas, pero Chabashira Sensei aclaró que no era así, desde la cocina se escuchaba perfectamente. Horikita se irritó por eso, quería irse del lugar, pero Chabashira Sensei le pidió que se quedara, asegurando que lo que diría sería importante para llegar a la clase A. Con resignación y curiosidad, Horikita volvió a su asiento, para que seguidamente la profesora me explicara la razón de por qué me había llamado. Chabashira Sensei hojeó su carpeta y comentó que yo era una estudiante interesante. Respondí con ironía, haciendo una pequeña broma sobre su apellido, lo cual solo me ganó una mirada severa. Después me mostró mis hojas de respuestas, 50 puntos en cada materia del examen de ingreso y 50 también en la prueba reciente. En sus palabras, un patrón demasiado perfecto para ser casualidad. Horikita también quedó sorprendida. La profesora insinuó que mis notas eran intencionales, y aunque tenía razón, no quería que lo supiera nadie, así que seguí insistiendo en que era coincidencia. Argumenté que, si pudiera manipular mis notas tan perfectamente, simplemente habría sacado puntajes perfectos. Ella solo suspiró y comentó que esa actitud me traería problemas en el futuro. Señaló un ejercicio de matemáticas que solo el 3% había resuelto, yo había usado una fórmula compleja. En cambio, en otra pregunta que el 76% respondió correctamente, yo fallé. A estas alturas, negar todo era inútil. Chabashira Sensei comentó incluso que podría ser más inteligente que Horikita, lo que la sobresaltó. Dije que no me interesaba estudiar ni esforzarme, pero la profesora insistió en que en esta escuela había estudiantes conformes tanto con pertenecer a la clase A como a la clase D. Era evidente que los profesores tampoco eran normales, cada palabra estaba diseñada para presionarnos. Chabashira Sensei parecía querer provocar aún más a Horikita al sugerir que yo tenía otras razones para manipular mis notas. Con aquel tono sarcástico de siempre, dio por terminada la conversación y nos pidió que saliéramos de la habitación. Al salir del salón de profesores intenté marcharme rápido, pero Horikita me detuvo en el pasillo. Quería una aclaración sobre mis puntajes, sobre si todo era casualidad. Inventar excusas era inútil, así que opté por explicarle mis ideas sobre pasar desapercibido y llevar una vida estudiantil tranquila. Pese a nuestra relación tan peculiar, Horikita me confesó sus verdaderas intenciones al venir. Siempre había aspirado a la clase A, pero quería entender por qué la habían puesto en la clase D. Para lograr su meta debía aumentar los puntos de clase, pero la diferencia con las demás clases era enorme. Incluso si encontrara una forma de incrementarlos, era probable que las otras clases hicieran lo mismo, aumentando aún más la brecha. Aún así, Horikita seguía decidida. Afirmó que la escuela no permitiría que la clase A se alejara tanto desde el primer mes, pues de lo contrario la competencia perdería sentido. Consideré que era posible, el sistema S era complejo y aún no comprendíamos todo lo que implicaba, pero tener 0 puntos hacía que alcanzar a la clase A requiriera un esfuerzo sobrehumano. Y para alguien como Horikita, que no era precisamente social ni una líder nata, aquello sería aún más complicado. Aún así, ella estaba decidida a remontar. Me habló de varios puntos clave que debían corregirse en clase: actitud, faltas cometidas y los exámenes de mitad de semestre. Luego me sorprendió al pedirme cooperación, diciendo que yo era la única persona con la que podía trabajar por ahora. Aunque sabía que solo quería usarme como una pieza en su estrategia, admito que me hizo sentir bien que confiara en mí. Sin embargo, rechacé su petición.
Reafirmé que prefería permanecer como una simple espectadora, pero le aseguré que no haría nada que la perjudicara, sería el perfecto estudiante normal. Por un instante pensé que insistiría, pero simplemente aceptó mi respuesta y se retiró en silencio. Me resultó extraño que cediera tan fácilmente, pero de algún modo me libré de ella. Ahora solo me quedaba seguir con mi vida escolar cotidiana. No era sorpresa que el tenso ambiente del salón aún continuara. Solo algunos estudiantes lograban actuar como lo hacían al inicio, mientras que la mayoría se veía más frustrada o molesta, revisando constantemente sus celulares. Por esa razón, decidí ir directamente al comedor. Aunque la mayoría de las veces traía mi almuerzo preparado, se me hacía demasiado incómodo comer en el aula con todos mis compañeros en ese estado. Quería disfrutar mi comida en un lugar tranquilo, donde pudiera saborear cada bocado sin preocuparme por quienes me rodeaban. No iba a sacrificar este corto periodo de tranquilidad entre clases solo por aparentar un falso compañerismo, especialmente con personas que aún no mostraban intención de mejorar. Ayana Kouji-kun, ¿estás libre en este momento? ¿Quieres que comamos juntas? Antes de que pudiera moverme de mi asiento, Horikita se acercó a mi lado y me lo preguntó directamente. ¿Y bien? ¿Vamos juntas? Puedo comprarte el menú de vegetales, si estás bien solo con eso. No sé si debería inquietarme por tu invitación, o por tu intento de broma con ese menú gratis. Es solo una simple invitación a almorzar. No hay razón para tener miedo. No lo tendría si fuera otra persona quien lo pidiera, pero contigo es todo lo contrario, Horikita. ¿Hay algún tipo de trampa en tu oferta? Si todas las personas dudaran de las intenciones de los demás, la sociedad humana no funcionaría, ¿verdad? Nuevamente, la terca Horikita hacía acto de presencia. Era obvio que se traía algo entre manos con esa invitación, pero no tenía la paciencia para lidiar con eso ahora mismo. Además, la idea de una comida gratis no sonaba nada mal. Sea lo que sea que Horikita estuviera planeando, tendría que afrontarlo tarde o temprano. Acepté su pedido y las dos fuimos directamente al comedor de la escuela. Al llegar, varios detalles me llamaron la atención. Casi la mitad de los estudiantes tenían el menú gratis, y por las expresiones cansadas de sus rostros, quedaba claro que esa había sido su rutina durante varios días. No tardamos en conseguir nuestros platos y encontrar una mesa libre. Por mi parte, pedí una de las comidas más caras que se me antojaban. Era una buena oportunidad para ser egoísta. Además, quería ver la reacción de Horikita al pagarla. Sin embargo, no vaciló en ningún momento, ni cuando elegí mi plato ni cuando tuvo que pagarlo. Ya sentadas, una al lado de la otra, Horikita me observaba fijamente, como si esperara que comenzara a comer. ¿Sucede algo? No es nada. Una respuesta corta y directa. Fuera lo que fuera que tenía planeado, estaba segura de que comenzaría apenas diera mi primer bocado. Pero no dejaría que mi comida se enfriara, sería un desperdicio no disfrutarla. Tomé una de las croquetas de pescado, la mojé en un poco de salsa y la acerqué a mi boca. El sabor fue intenso con el primer mordisco. Es algo repentino, pero escúchame. Como esperaba, Horikita tomó una actitud más seria. ¿Ahora sí me dirás qué sucede? Después de lo que nos explicó Chabashira-sensei, el número de infracciones ha disminuido, pero eso no es suficiente para que la clase esté lista para la competencia. Lo comprendo. Aún hay cosas que corregir, pero es un buen comienzo, considerando el resultado que tuvimos apenas el primer día de mayo. Ahora lo importante es mejorar las puntuaciones de los exámenes que habrá en 2 semanas. Hirata-kun también comenzó a tomar acción sobre ese tema. Sí, supongo que hará algo parecido a un grupo de estudio. Mientras respondía, seguí comiendo. No iba a sacrificar el sabor de mi comida por intentar dar respuestas demasiado elaboradas. Aunque casi todos cooperaron, hubo algunos que simplemente se negaron. ¿Te refieres a Sudogu y sus amigos? No están en buenos términos con Hirata. Lo más seguro es que reprueben el examen, y eso podría perjudicar a toda la clase. Sí, si por mal comportamiento no obtuvimos puntos, una expulsión sería aún peor. Sin embargo, existe una alta posibilidad de obtener puntos de clase si los resultados del examen son buenos. Creo entender lo que quieres, Horikita. Después de otro bocado, tomé una servilleta para limpiarme los labios. La salsa podía dejar manchas fácilmente. Como Hirata no pudo hacer nada por ellos, quieres formar un grupo de estudio con Sudogu, Ike y Yamauchi, ¿cierto? Correcto. Dejarlos a su suerte solo nos perjudicará. ¿Y la razón por la que me cuentas todo esto?
Es porque quieres que yo los traiga al grupo de estudio, ¿verdad? Ya que lo descubriste, te lo diré directamente, habla con ellos y llévalos a la biblioteca. Yo les ayudaré a estudiar. Conociendo a Horikita, no se rendiría con esto. Tendría que mantenerme alerta. Es sorprendente que te preocupes por tus compañeros, pero no sé por qué crees que yo te ayudaría con tu plan. No es cuestión de si me ayudarás o no. Simplemente hazlo. Tienes libertad para ascender a la clase A, pero no me involucres. Te dejé claro lo que pasaría si cruzabas cierto límite. ¿Comiste, verdad? Te invité este maravilloso y sabroso almuerzo. Y costoso. No olvides ese detalle. Mi respuesta provocó una mueca en Horikita, que aumentó cuando tomé otro bocado. Si realmente pensabas que por un menú te obedecería, estás muy equivocada. Apenas termine de comer, volveré a clase como siempre. Aún no olvido lo que pasó en la feria del club, Ayano Koujikun. Hazme caso y te lo perdonaré. O puedo volver a clase, regresar a mi dormitorio e ignorarte todo el semestre. ¿No suena mejor? Era gracioso ver cómo se le fruncía el ceño cada vez más. Sin embargo, pensándolo bien, tampoco era un pedido tan complicado, además de que seguiría insistiendo con esto si me iba en este momento. Podría terminar con todo esto simplemente llevando a ese trío de idiotas a la biblioteca. Y Horikita no dijo nada sobre el método que debía usar. Ah, bien, te ayudaré, pero espero que no vuelvas a molestarme con ese otro asunto. Este es mi número. Avísame cuando los reúnas. Me mostró un papel con su número celular escrito en este, y apenas lo recibí en mis manos ella se levantó para irse. Al darme cuenta de esto, la sujeté suavemente por la cintura, ejerciendo una pequeña presión para llamar su atención. Tú, ¿qué de demonios estás haciendo? Soltando algunos quejidos de sorpresa, detuve lentamente mi agarre. Si quieres mi ayuda, no te vayas así. Aún tengo cosas que decirte. Con el rostro ligeramente sonrojado, me miró molesta mientras recuperaba su compostura. Estás tentando tu suerte, Ayano Koujikun. Si no estuviéramos en el comedor, ya te habría hecho pagar esto. Lo sé, lo sé. Me siento muy afortunada de evitar tu furia, Horikita-sama. Eso solo la irritó más, incluso sus puños temblaban. Cada vez era más fácil ponerla nerviosa. Solo 2 cosas por aclarar. Primero, le pediré a Kusida que invite a esos 3 al grupo de estudio. Kusida-san. ¿Por qué a ella? No tengo ningún tipo de contacto con ese trío. Solo Kusida puede convencerlos fácilmente. ¿Y por qué tú no puedes invitarlos? Sinceramente, si no me decías nada de tu plan, ni habría tomado la molestia en pensar en ellos. Preferiría no hablarles durante estos 3 años. Y creo que tú estás de acuerdo conmigo. El silencio de Horikita lo confirmó. Bien, hazlo a tu manera. Solo asegúrate de que funcione. Lo haré. Y la segunda cosa que quiero pedirte es, acompáñame en este almuerzo. Solo eso. Bueno, ya estamos aquí, tenemos una mesa para nosotras y una buena ubicación donde nadie nos moleste. No entiendo por qué me pedirías algo tan trivial. Horikita parecía desconfiar, como si buscara algún significado oculto. No lo sé, supongo que una buena comida se disfruta más en compañía. Además, sería triste que me dejaras toda esta mesa para mí sola. Ella suspiró y se acomodó en su asiento. Si dices o haces algo que me irrite, me voy inmediatamente. No te preocupes. Me gusta el silencio mientras como, facilita disfrutar cada bocado. Tomé otra croqueta, la mojé en salsa y di un mordisco. Y otra cosa, si querías el pescado, solo dímelo. Después de todo, tú pagaste este plato. Con mis palillos, puse una croqueta en su plato. No recuerdo habértelo pedido. Ni intentes fingirlo. Noté cómo mirabas la croqueta cuando la mojé en salsa. Solo tómala y disfrútala. Le acerqué el recipiente de salsa, no sin antes verter un poco en las croquetas que me faltaban. Itadakimasu. Como acordamos, no hablé más. Seguí comiendo en silencio. Ella también comenzó a comer, incluso la croqueta que le había dado. Un pequeño momento compartido en silencio. Quizá incómodo para otros, pero para nosotras, era suficiente. Solo espero que Horikita también comparta ese mismo sentimiento.